abrir los micrófonos para que puedan saludar y le vamos a poner el graph para que estén presentados. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andan? Hola, un gusto. Realmente agradecidos por el espacio, contentos de estar por aquí y con nuestras referentes en el departamento y acá en Carmelo en el día de su cumpleaños, Graciela. Así que doblemente agradecido. Una muestra más de lo que es el compromiso de las y los Frente Amplistas para trabajar por lo mejor para nuestra gente y en este año con la esperanza firme de poder lograr un nuevo gobierno del Frente Amplio. Así que bueno, agradecido y honrado por la representación que siempre hemos tenido aquí en el departamento y en Carmelo, ¿no? Así que bueno. ¿Cómo encontrás el interior? Bueno, esas recorridas. Lo encuentro con una gran apertura en lo que tiene que ver con el diálogo. Primero tengo que agradecer a los medios de comunicación, como el tuyo, que nos permiten no solo dejar el mensaje nuestro, sino también el intercambio, que es lo más rico, incluso a veces con teléfono abierto de la audiencia. Lo encuentro lamentablemente con una situación de deterioro en aspectos fundamentales. En todos lados nos hablan de los problemas de los hospitales, problemas con falta de medicamentos, problemas con los especialistas, lo que demora la gente para poder atenderse con el médico que necesita, y en muchos casos lamentablemente dejaron de tener especialistas. Y lo mismo en educación, ¿no? Entonces, si a eso le sumamos la cuestión del impacto de pérdida de poder de compra de los salarios y de las jubilaciones por este recorte que hemos tenido en salarios y jubilaciones, que para que la gente entienda, supone no que no hayan aumentado, sino que aumentaron menos de lo que aumentaron los precios en todo este periodo. Entonces podemos comprar menos en el almacén, en el supermercado. Nos da un panorama de un interior que lamentablemente ha retrocedido, como ha retrocedido también la capital en ese dinamismo y en esa vitalidad que nosotros sentimos tenía el país después de los 15 años de gobierno del Frente Amplio, y que es lo que fundamenta que estemos recorriendo todo el Uruguay planteando y proponiéndole a la gente, a la ciudadanía, volver a ese camino del progreso, del crecimiento, de un gobierno que apueste a un país de primera, como decían Pepe y Danilo en aquella campaña, y que nos dio tantos logros, ¿no? Como el Plan Ceibal, como los Molinos de Viento, en lo que tuve la suerte de trabajar, y sobre todo lo que decíamos, ¿no? Ese país en el que no solo se crecía, tuvimos los niveles de crecimiento más importantes de la historia económica del país. En mi época, al frente del Ministerio de Industria, con Kremerman, llegamos a crecer el 6% del PBI anual. Hoy no llegamos a un punto, sino que ese crecimiento la gente lo vio porque demostramos que podía crecer la torta y repartirse al mismo tiempo. Eso es lo que queremos volver a construir. Y queremos hacerlo con Yamandú Orsi como presidente. Por eso en esta campaña interna, que es la primera etapa donde se define gran parte de lo que va a pasar después, porque estamos convencidos que el Frente tiene que comenzar pisando con pie firme. Por eso, aunque la elección no es obligatoria, invitamos a los Frente Amplistas a participar, a las y los Frente Amplistas a participar, para transformar al Frente ya desde junio en la primera fuerza política, y eligiendo a quien para nosotros nos puede llevar al gobierno por esa capacidad de llegada que tiene en todo el país, particularmente en el interior, pero en todo el país, que es Yamandú Orsi, por la experiencia de gestión de más de 10 años al frente de la Intendencia de Canelones, y allí su contacto con la realidad del sector rural, del sector industrial, del sector turismo, porque Canelones es como un país en chiquito, que además a través del trabajo en el Congreso de Intendente le da un conocimiento de la realidad de todo el Uruguay y una capacidad por las características personales que tiene, de ese gobierno de cercanía, de ese diálogo con todos los actores nacionales de todos los partidos, de darnos la confianza
de que vamos a hacer un muy buen gobierno para encarar esos grandes temas del país que se anunciaron que se iban a resolver y lamentablemente no se resolvieron. Por eso el Frente ha hecho ahora un material que sintetiza con la frase del gobierno fracasó, porque realmente no solucionó los principales problemas del país: seguridad, bueno, hoy hablamos de salud, educación, lo que hemos retrocedido, los temas económicos del empleo, el salario y las jubilaciones, pero tampoco cumplió con sus promesas. Ni se acabó el recreo, ni llegaron 50.000 viviendas, ni hubo 136 liceos modelo, y mucho menos, recién me preguntaban, dejaron de aumentar las tarifas y los combustibles, que fue otro de los compromisos de campaña, entre tantos otros, ¿no? Creemos que ahora podemos comparar al país y a los uruguayos y uruguayas les fue mejor en los 15 gobiernos del Frente Amplio, y por eso tenemos que volver a esa senda. Y en la vertiente, el grupo histórico, siempre lo nombramos, de Mariano Arana, que nos dejó esas referencias de forma de hacer política tan éticas como lo distinguieron. Contento porque fuimos el primer sector en proponer y apoyar a Yamandu Orsi como precandidato a la presidencia, y bueno, confirmado ya en todo este periodo, primero en todas las encuestas. Creemos que hicimos bien, y por eso ahora que empieza la etapa definitiva de esta campaña, hacemos una actividad que es por lo que agradecemos este espacio para invitar y informar a los vecinos y a las vecinas. En Nueva Helvecia el sábado estamos lanzando este tramo final de la campaña de la 77 con Orsi, presidente, en Nueva Helvecia, en el Comité Nibia Zabal-Zagaray. Una cortita, maestra, que siempre va a seguir siendo maestra, aunque se haya retirado de la actividad, pero siempre va a seguir siendo maestra. ¿Cómo ve Carmelo usted? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ha visto estos años y cómo ve ahora la campaña? Bueno, en realidad que estoy como en la periferia de Carmelo, o sea, no estoy incluida en grupos, y eso como para ver, lo mío es como de la vida cotidiana, bueno, justamente del es la mejor impresión, de la carnicería, la verdulería, la tienda, y es la mejor impresión, y la conversación con amigos. Ahí lo veo como que todavía está muy tranquilo. En realidad me preocupa el poco interés que demuestran, que no quiere decir que tengan poco interés, pero por lo menos que se demuestre, por ejemplo, de la juventud. Hay bastante gente que preguntás y no saben lo que son las internas, no saben si es obligatorio ir a votar o no. O sea, hay como me parece que también eso va por la cuestión de los gobiernos, ¿no? O sea, cuando el gobierno era el Frente Amplio era como que todos estábamos más empapados. Ahora estamos empapados de los problemas. Claro. O sea, capaz que por ahí los jóvenes se escuchan hablar de Marcé, Astesiano, etcétera, etcétera, pero lo que es política, claro, la cuestión de que hay que hacer una elección de partidos, hay que hacer una elección de sectores, como que de eso no hay me parece mucho conocimiento. No es que no haya información, es que ellos no la atienden. Claro. Como que están en otra, me parece. En general acá en Carmelo, bueno, y después como ciudad la veo así como con un atraso en una cantidad de cosas. Da para hablar largo y tendido, porque 64 años de gobierno del Partido Nacional. Sí, porque si lo miramos desde el punto de vista turístico, que siempre se le ha puesto ese título de Carmelo Ciudad de Turismo, lejísimo de eso. Tengo oportunidad de estar en contacto con gente que viene a visitar Carmelo, y algunos se van encantados porque vienen con esa nostalgia del pueblito que conocí hace años, y entonces caminan a algunas cuadras y lo ven como... Y está igual. Sí, pero la verdad que acompaña el rezago de todo el país que hemos tenido. A Edgardo le tengo que preguntar, obviamente le tengo que preguntar por OCE, ¿no?
Se han sacado ahora se han hecho anuncios sobre los temas de saneamiento para el interior que se habían hecho al principio de la administración, no sé si se completaron o no, pero ¿qué balance haces de tu paso por OCE? Antes de preguntarte por Arasatí, ¿no? Y eso, pero un balance general, ¿qué impresión te dejó esa experiencia? Cuando dejamos el directorio, le cuento a la audiencia, la Constitución impone que quienes vayamos a participar en las campañas o en las listas de cara a las elecciones tenemos que dejar un año antes los organismos públicos, por eso renunciamos. Dejé un documento que también lo planteamos a nivel de la fuerza política con dos partes, un balance y propuestas en esta lógica que yo insisto que tenemos que tener la capacidad de hacer acuerdos sobre los grandes temas del país. Entonces el documento se planteaba justamente hacer un acuerdo nacional por el agua para el consumo humano y para la producción, porque creo que si algo nos mostró la sequía y nos está mostrando el cambio climático, que tenemos que asegurar el agua potable para la gente, pero también para los trabajadores del sector agropecuario. Y el riego es una cuenta que nos quedó pendiente de tantas líneas de cambio que sembramos en el gobierno del Frente Amplio y que no nos dio el tiempo para concretar. Y los millones de dólares que pierde el país y lo que pierden nuestros productores es un lujo que no nos podemos dar. Entonces, el balance, que es la primera parte del planteo, tiene tres componentes fuertes, ¿no? Debilitamiento de la empresa pública en estos años, consecuencia del recorte presupuestal. Tú mencionabas el saneamiento, solo en saneamiento 40 millones de dólares menos de obras de las que había dejado planteado y planificado el Frente Amplio para este quinquenio. Un momento, de lo que dejó planificado el gobierno anterior, esta administración decidió no utilizar 40 millones de dólares. Recortó 40 millones de dólares en obras de saneamiento. Previstos, sí, previstos totalmente. Y eso, bueno, impactó en obras que no se han hecho, ¿no? Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas residuales aquí en Freivento, bueno, ni que hablar la de Mercedes. Supongo que debe ser hasta las pérdidas de agua que hay en las ciudades que no se reparan. La falta de, bueno, claro, ahora hablamos de saneamiento, la falta de cumplimiento de las metas, claro, del saneamiento que estaba previsto para Juan Lacase, ¿no? Que se prolongó y recién ahora está en ejecución, con retrasos que han impactado, por ejemplo, en los problemas de circulación, porque la calle, la vida cotidiana de la gente, porque la obra empezó tarde y ha demorado. Y esas cosas tienen que ver con la falta de disponibilidad presupuestal, primer elemento. Hemos tenido realmente un recorte muy importante. Yo decía en saneamiento 40 millones, pero son más de 150 millones de dólares de recorte en este periodo. 180 calcularon los economistas, ingenieros que trabajaban con nosotros, porque el gobierno priorizó el ajuste, ¿no? Priorizó recortar y achicar, y por lo tanto quienes creemos en empresas públicas y en un Estado pujante, que invierta para garantizar servicios de calidad para la población, pero también para impulsar el desarrollo del país, no podemos más que tener un balance negativo de esta gestión. Recorte presupuestal, ¿no? Como decía, del entorno de 180 millones de dólares. Recorte de funcionarios, ¿no? Cuando yo ingresé a la OCE había 4.454, me acuerdo del número redondo, exacto. Cuando me fui habíamos perdido 1.160, es decir, casi una cuarta parte, que es mucho en una empresa chica, de trabajadoras y trabajadores. Otra cuestión que impacta en la respuesta, el tiempo de respuesta a los reclamos de la gente, las pérdidas, las roturas. Y el tercer elemento más preocupante para el futuro son los niveles de endeudamiento con los que queda OCE y quedará después de esta administración, porque se han asumido proyectos y compromisos muy importantes. Tú mencionabas el proyecto Neptuno en Arasatí, por ejemplo, que suponen un costo de 50 millones de dólares para OCE anual por los próximos
18 años, 20 años. ¿Es verdad que en el Parlamento se dijo que la obra costaba, si la hacía OCE, 260 millones de dólares y que como le va a hacer la empresa privada va a costar 800? En realidad es sí. la diferencia, que es muy fuerte, es de 300 millones de dólares. Vamos a pagar esta obra, que es una inversión del entorno de los 300 millones, va a terminarle costándole a OCE y por lo tanto al país y por tanto a todos nosotros, porque pagamos el presupuesto de OCE con nuestras tarifas del agua, y si no, vía impuestos, si hay que endeudarse para pagar, va a tener un costo de 890 millones de dólares. Una obra que va a aportar algo de capacidad de producción de agua potable, unos 200.000 metros cúbicos, pero no soluciona el abastecimiento, no da garantía del área metropolitana. No. Y no por una cuenta sencilla. Nosotros en el sur del país consumimos 3 veces más que eso. El pico que tuvimos de consumo fue en las olas de calor, que seguramente la audiencia recuerde, que tuvimos en 2021 y que ahora son como más recurrentes, fueron 702.000. Y acá se producen 200.000 metros cúbicos día. Entonces, aporta, pero no soluciona ni llega a ser la alternativa a la planta de aguas corrientes. Y hablamos del abastecimiento del sur del Uruguay, cuando tenemos que encarar el abastecimiento de agua de todo el país y las obras de saneamiento de todo el país, que para nosotros son y deben ser una prioridad, porque el 50% de la gente en el interior del país no tiene saneamiento. Entonces ahí hay que volcar recursos. Para que tú y la audiencia tenga una idea, este gobierno, cuando dispuso el recorte a principio de marzo del 2020, no había pandemia, por eso yo digo, a veces se le indilgan todos los problemas que hemos tenido de la pandemia, y se exonera la responsabilidad de un gobierno que llegó y tomó 2 medidas: recortar los funcionarios y la inversión en obras en las empresas públicas y en la administración central, sin pandemia. Y eso es lo que después vemos con las consecuencias del retraso que ha tenido el país en muchos de los aspectos. En particular a mí me tocó ver y sufrir la cuestión del agua. Entonces, puso un tope de inversión de OCE por año para todo el país en agua y en saneamiento de 70 millones de dólares. Bueno, estamos diciendo que solo el proyecto Arasatí-Neptuno tiene un costo para OCE de 50 millones de dólares, 50 y medio, para que vea lo que puede comprometer la capacidad de inversión de nuestra empresa pública futuro, que por supuesto nosotros en un gobierno del Frente Amplio le vamos a dar más posibilidades de acción, ¿no? En los 15 años de gobierno del Frente tuvimos la inversión más grande en la historia de OCE, y promediamos no 70 sino 100 millones de inversión anual, pero aún así, el peso que nos deja el proyecto Arasatí en el presupuesto como deuda, como compromiso que tendrá que pagar OCE, es muy importante. Y lo mismo nos pasa con el saneamiento, que a diferencia de Arasatí se va a hacer con recursos propios, ¿no? Nosotros demostramos, como también lo demostramos en Arasatí, no se nos hizo caso, que el proyecto hecho por la propia OCE tenía y tendrá un costo mucho menor que hecho con gestión privada, como planteaba este gobierno. En Arasatí no nos atendieron los planteos y tenemos una obra que, como decía, nos va a costar casi 900 millones de dólares a la larga cuando la terminemos de pagar, y hecha por OCE, la misma, hubiera tenido un costo de 600, y con un costo anual de 30 millones de dólares para OCE en lugar de los 50 y poco que vamos a tener. Bueno, para el saneamiento, cuando demostramos que si se iba por el mismo camino iba a quedar realmente en rojo, se iba a fundir nuestra empresa pública, el gobierno cambia, sin reconocerle al Frente Amplio este aporte, ¿no? Pero por necesidad cambia y va al modelo de negocio y de financiamiento que propusimos nosotros, que es como, por otra parte, la OCE trabajó durante toda su historia. No proponíamos nosotros nada nuevo, sino que criticábamos el cambiar, después de más de 70 años de vida de OCE, la gestión del agua, introduciendo la gestión privada en parte del proceso con estos sobrecostos, que es lo que resolvió el gobierno. Que además, recordemos,
cortó el proyecto de construcción de una represa en el arroyo Casupá, que esa sí atendía el abastecimiento del 100% porque le asegura el agua a la planta de aguas corrientes, ¿ah? Y que tenía un costo de 100 millones, que además tenía el financiamiento firmado por el contador Danilo Astori como ministro saliente de Economía de la Corporación Andina de Fomento. Es decir, pasaron 4 años, no tenemos Casupá, esa represa fundamental que nos daba la reserva de agua dulce para que pudiéramos tener agua siempre. No la hicimos y tuvimos 73 días con agua salada, agua no potable en Montevideo y en Canelones, pero además tampoco tenemos Arasatí. Se han pasado 4 años en idas y vueltas que por lo costoso y por lo complejo de decidir ir a obtener agua donde hay salinidad gran parte del año, un importante tiempo en el año con niveles no admisibles para potabilizar, que han requerido, bueno, un diseño muy complejo en lo que es la ingeniería, al punto que tuvieron que agregar otro elemento más, que es lo que se llama técnicamente un polder, que es una laguna artificial, para que la gente entienda, ¿no? Se comprobó por parte de Facultad de Ingeniería que allí hay sal, hay salinidad en el agua en importante cantidad de días durante el verano, que es cuando se precisaría más potabilización, y entonces la respuesta del gobierno fue agregar una laguna artificial, un polder, para tomar agua dulce de allí cuando no puedan tomar del río de la Plata. Es decir, la comprobación en los hechos de que teníamos razón, de que además de costoso, tenía esas dificultades técnicas de no asegurar una producción continua, ¿verdad? Por los problemas de sal del río de la Plata. Pero ahora nos importa el saneamiento, estamos en Colonia, estamos recorriendo el interior del país, asumimos el compromiso de realizar este proyecto, pero tenemos que decir que el gobierno anunció una obra de $1.000 millones en saneamiento, ¿no? Con la presencia de Álvaro Delgado, el actual candidato, pero del propio presidente de la República. Luego no se concretó, a los 2 años anunciaron una inversión de $300 millones. La primera era para 124 ciudades, para llevar el saneamiento a 24 localidades, ahora lo habían bajado a 60, ¿tá? Pero estamos casi al final del gobierno y todavía no empezó una obra de una ciudad. No ha empezado una obra. No empezó una obra, todavía no se ha adjudicado el proyecto, por lo cual nosotros decimos que afortunadamente se cambió el modelo de gestión, lo va a hacer OCE, el Senado, y tuve la suerte de ingresar al Senado y votarlo y fundamentarlo, aportó recursos del presupuesto nacional, como debe ser, para que se realice esta obra, pero la va a hacer el gobierno siguiente, ¿ah? La va a pagar el gobierno siguiente, también tiene un costo importante esta inversión, y por lo tanto este gobierno objetivamente en materia de saneamiento lo que hizo fue un gran recorte de $40 millones, elaboró este proyecto, pero lo deja para que lo concrete en su enorme mayoría, ¿verdad? Porque yo supongo que en contexto de año electoral alguna obra, al inicio de alguna obra, algún pozo van a hacer, pero imagínense que es un proyecto a 5 años y el gobierno ya se está yendo, o sea, lo va a hacer, esperemos que Yamandu Orsi y el equipo del Frente Amplio que asuma, nos comprometemos a hacerlo y a mejorarlo, por lo que el balance de OCE, para terminar con tu pregunta, es negativo en el sentido que tuvimos recorte de obras claves en agua y en saneamiento, consecuencia del recorte presupuestal que dispuso la OPP, muy significativo, y el endeudamiento que queda por estos megaproyectos por iniciativa privada que ha resuelto llevar adelante este gobierno, que no cree en las empresas públicas. Es una de las diferencias que tenemos con la coalición y con el herrerismo, que es quien ha liderado y lidera ideológica y programáticamente este gobierno, porque ha significado un retiro del Estado, no solo en los temas sociales, recorte en educación, en salud, en vivienda, sino también en estos temas que son claves para asegurar buenos servicios y calidad de vida a la población, y sobre todo para empujar el desarrollo del país, ¿no? Cuando pensamos
que Antel llevó internet de alta velocidad a todo el país con la fibra óptica, que UTE transformó la energía y nos permite ahora vender energía cuando antes teníamos cortes. A Argentina y a Brasil le podemos vender por las obras que hicimos en los gobiernos del Frente Amplio, y además la generamos de una forma limpia, aprovechando el viento, aprovechando el sol. Pensamos en empresas públicas que hicieron esto porque tienen capacidad, y eso genera condiciones de desarrollo para el país, además de asegurar los servicios para la población. Bueno, esta administración hizo lo contrario, recorte en todas las empresas públicas de presupuesto, reducción de funcionarios, y por eso decimos que, bueno, Uruguay necesita volver no a estas políticas de achique, sino a las políticas de crecimiento. En OCE, volviendo a los niveles de inversión que teníamos en los gobiernos del Frente Amplio, una sola cifra para que la gente retenga. Multiplicamos por 6 el presupuesto de obras en saneamiento, ¿no? Se invertía en Uruguay desde la salida de la dictadura $6 millones por año. Con el Frente nos fuimos invirtiendo 36, 37 millones de dólares por año, construyendo 20 plantas de saneamiento en todo el interior del país, duplicando las redes y por lo tanto la gente, las familias que tenían acceso al saneamiento. Bueno, ese nivel de inversión y de obras es lo que queremos volver a hacer en el Uruguay, y por eso la invitación a acompañar al Frente Amplio y un nuevo gobierno progresista con Orsi. Imaginemos que ya estamos en 1 de marzo, que Orsi ganó la elección y asume. El programa del Frente Amplio está haciendo hincapié en bajar la pobreza infantil inmediatamente, algunos temas de vivienda rápidamente. Desde la lista de 77, ¿cuál es la visión? ¿Por dónde van los temas que le interesan a ustedes? ¿Y qué cosas no hay que repetir, que hayan quedado, que dijeron, bueno, metimos la pata en esto o no nos salió tan bien, ahora tenemos que mejorar en esta área? Bueno, te agradezco la pregunta porque para nosotros en la vertiente el para qué siempre fue más importante que el lugar, acceder a tal o cual lugar o el dónde. El programa, la propuesta, tanto Mariano, Enrique Rubio, tiene una rica producción bibliográfica en relación a la construcción de un modelo de desarrollo, de un proyecto nacional de desarrollo para el Uruguay, que tiene 3 patas fundamentales. Primero, y es el compromiso ético nuestro, tú lo decías, eliminar la desigualdad, mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas, atacando lo más vulnerable, que son las puntas, ¿no?, de nuestra sociedad, los niños, las niñas. Lamentablemente hoy Uruguay lidera en la región, ya no por fibra óptica, computadoras, plan Ceibal, sino por pobreza infantil, ¿no? Ahora salieron las cifras oficiales, ¿no?, del actual gobierno. Desigualdad y pobreza infantil terrible. Pobreza en torno al 20%, la pobreza general subió al 10%, ¿no? Recordemos que con el gobierno del Frente asumimos con 40% de pobreza y nos fuimos con 8%. Bueno, este gobierno en 3-4 años ya subió a 10%, pero golpea en la niñez. Y ahí necesitamos no solo mejorar las prestaciones, las asignaciones familiares, como propone el Frente, sino también mejorar, y lo hablo de atrevido al lado de una maestra con gran experiencia, tenemos que mejorar la educación, los tiempos de los niños y las niñas en el sistema educativo. Eso es invertir más en CAIF, más cantidad y con mayor horario. Se inauguró en septiembre acá y todavía está cerrado. Bueno, hemos retrocedido en eso porque hubo, como yo lo contaba en la OCE, también hubo a nivel de INAU y de todos los organismos menos inversión y menos maestras. Hoy tenemos la situación paradójica de que tenemos maestras y profesores sin trabajo, y niños sin profesores y jóvenes sin profesores. Entonces, está pasando eso realmente, ¿no? Está pasando, y la elección de horas en secundaria este año y en primaria lo demostró. Entonces, precisamos fortalecer las políticas sociales, las políticas de educación, salud, vivienda. Necesitamos volver a darle un impulso al sistema de cuidados, que este gobierno descuidó, valga el juego de palabras. Pero, segundo pilar, política de desarrollo productivo, ¿no?, que en este caso tienen que ser ambientalmente sustentables, ¿no? Entonces,
diversificación de la producción. Yo hablaba hoy de la necesidad del riego, ¿no? De la industria con innovación, ciencia y tecnología, infraestructura, ¿no? Digamos lo que ha hecho bien el gobierno también, que es continuar las políticas de carreteras, de construcción de carreteras, de puentes que diseñó el Frente Amplio y le aumentó, digámoslo también, pero precisamos infraestructura de telecomunicaciones, de energía, hablamos de agua y saneamiento recién, y eso es empresas públicas y Estado que empuje y condiciones favorables para la inversión privada. Y lo tercero, la seguridad, que lamentablemente ha quedado demostrado que no había recetas mágicas, no era renunciar a Bonomi y se solucionaba todo, cambiar, sacar al frente que se solucionaba todo. Hoy tenemos más narcotráfico y por lo tanto tenemos más violencia en los delitos, que ahora incluso ataca lamentablemente hasta niños y niñas que han sido víctimas de balas perdidas y situaciones horribles que antes veíamos en las películas o nos contaban de Centroamérica y pensábamos que nunca iba a llegar al Uruguay. Y si me permiten, por una cuestión del compromiso histórico de la vertiente, una cuarta pata, un cuarto pilar, y la cultura, ¿no? La cultura y los derechos, ¿no? Los derechos humanos en general, de género, diversidad, son las cosas que estamos priorizando nosotros como vertiente, que hemos podido aportar al gobierno, al programa de gobierno del Frente Amplio, y que es lo que nos entusiasma proponerle a la población la esperanza de un nuevo ciclo de gobiernos progresistas para hacer estas cosas y volver a hacer noticia en el mundo por estas cuestiones como el Plan Ceibal, cosas buenas, y no lamentablemente por hechos o denuncias de corrupción como hemos estado en la tapa de los diarios, ni que hablar del caso Penades. Graciela, querías decir algo, cuando hablamos de educación, enseguida... No, lo de los CAIF, sí, ¿Qué? porque realmente Acércate. se han inaugurado algunos CAIF o se han hecho la infraestructura, pero están vacíos. Sí. Están vacíos de personal que los atienda y, por supuesto, entonces no llega a los niños. Y son algo fundamental, porque están en la base del, ¿no? Cuando el niño mucha se gente inicia. en Lomas estaba esperando que se abriera este año, ahora en marzo, el CAIF, y no se abrió, ¿no? Un CAIF ahí Claro. para una zona muy sensible. Sí, y durante los gobiernos del Frente Amplio, por ejemplo, se desarrollaron las carreras de formación, además, porque los CAIF estaban ya desde antes, ¿no? Que llegara el Frente Amplio, pero se aumentaron mucho en cantidad y en calidad de atención, porque los equipos funcionaron justamente atendiendo a los niños y sus familias de una manera que es esas formas que se necesitan para que disminuya la pobreza y la mala situación de la niñez, atendiendo a toda la familia, ¿no? Y bueno, y que no haya, y la formación de quienes atienden a los niños, porque no es cuestión de ir y dejarlos en un centro CAI con claro, lindas sillitas, lindas mesitas, pero que las personas no están preparadas para mantener un vínculo y una buena relación social y educativa con esos niños que van. Edgardo, recordame por dónde van a andar hoy, por qué lugar van a andar hoy, y el sábado, que es la actividad, ¿no? Central. Bueno, sí, de aquí de Carmelo nos vamos a Ciudad de Colonia a Nueva Helvecia, anunciando, difundiendo e invitando a sumarse a la vertiente, a la 77, pero sobre todo al Frente Amplio. En el caso nuestro, lanzando la campaña de apoyo a Yamandú Orsi aquí en el departamento de Colonia. El sábado a las 11 de la mañana, Comité del Frente Amplio de Nueva Helvecia, Nibia Sabalzagaray. Están todas y todos invitados. Quedó claro que tenemos mucho para hacer en este país. Y ojalá podamos empezar a construirlo entre todos en 1 de marzo del 2025, pero para eso hay que trabajar mucho. Sabemos que va a ser una elección muy dura, ¿no? Con muchos recursos movilizados por parte de la coalición de gobierno, y la apuesta del Frente Amplio es a esto, al diálogo, a la escucha, al intercambio con las ciudadanas y los ciudadanos, y por eso el valor que le damos a la militancia. ¿Por qué crees que están ajustados los números? Mira, ya te iba a despedir, pero se me ocurrió ahora preguntarte a partir de... ¿Por qué crees que dan tan ajustados los números de las encuestas? Bueno, a ver, estamos nosotros
como Frente Amplio, ya desde la elección pasada, enfrentando a una coalición de agrupamiento de varios partidos, donde lo escuchábamos ayer en una conferencia de prensa, con tristeza, digo la verdad, del Partido Colorado, donde el planteo central era que no gane el Frente Amplio. Claro, no es lamentable. No es, en política es lamentable. No es hacer, como hemos dicho, y nos quedamos cortos, las obras, los proyectos que queremos para el Uruguay, para la gente, sino que no gane el Frente Amplio. Entonces, hay una coalición, una conjunción de fuerzas políticas, también con apoyo económico muy importantes, y del lado del frente, bueno, la apuesta a la gente, ¿no? Entonces, la elección después de 4 años y largo de gobierno, que además está participando, y ese es otro elemento, además de la cantidad de partidos que se enfrentan al Frente Amplio, de la campaña, como no hemos visto a un presidente de la República y a ministros hacer en muchos años, y que va contra la tradición del Uruguay, además de contra la Constitución. Entonces, un presidente en campaña más una coalición de partidos importantes nos presenta un panorama muy competitivo. ¿Por qué estamos confiados que va a ganar el Frente Amplio? Y bueno, en primer lugar porque el gobierno no resolvió los problemas del país, de la gente, no cumplió sus promesas, hizo con un despliegue publicitario muy importante, que supongo lo va a volver a hacer en este periodo, una serie de consignas y propuestas que fueron atractivas para la población y que muchos uruguayos legítimamente y con buena voluntad acompañaron, y que no se cumplieron. Mucho dinero de los uruguayos fueron a parar a los canales privados para sostener esas campañas. Bueno, sí, campañas muy costosas, muy, ¿no? Costosas. Y que ya estamos viendo que se van a repetir, porque hay un despliegue de cartelería, de avisos de televisión, de todo, a pesar que estamos en veda, muy importante. Va a ser competitiva, confiamos que la población va a comparar cómo vivía y cómo estaba el país en los gobiernos del frente y cómo estuvimos retrocediendo en estos años, y va a apostar de nuevo por el cambio de verdad, no aquel que se prometió hace 5 años. Pero para lograr el objetivo tenemos que hablar mucho con la gente, tenemos que trabajar y tenemos que participar. Por eso la invitación a sumarse, a trabajar desde la 77 o desde el lugar del Frente Amplio que entiendan más cómodo, porque el cambio empieza en junio y tenemos que ganar. Graciela Pinto, de Carlos Ortuño, muchísimas gracias por su presencia, por su participación. A ti por recibirnos. Muchas gracias, siempre muy agradecido por el espacio, y bueno, y agradecidos a nuestras compañeras aquí en que Carmelo. Que tengan buena actividad. La tenemos a la amiga Susana Gunner con, ¿cómo se llama? Joelia. ¿Perra es? ¿Perrita es? Perrita. Acá anda, mira, la llamé que acá viene. Bien. Vamos a la pausa comercial y enseguida volvemos porque tenemos muchísimo más.